Estamos ahora en compañía de nuestro primer invitado esta noche, el abogado Humberto Abanto. Buenas noches, Humberto, bienvenido por acá. Beto, un gusto estar acá contigo. Igualmente. Verte de retorno, además. Sí, pues, estamos recién calentando motores. Te escuchamos en la entrevista con Baella hablando del tema de Carlos Álvarez, pero no solamente vamos a hablar de ese tema. Quisiera tu percepción sobre este affair tan confuso. Un penoso paso en falso, ¿no? O sea, yo lo describiría así, es un penoso paso en falso porque si tomamos el argumento del señor Gerí, hay cosas buenas que parecen malas, ¿no? Ya. Y yo creo que él sabe perfectamente cuando algo puede parecer malo y algo que parece muy malo es que el presidente se disfrace pues de piraña, como lo has descrito tú, con puntualidad. Y le introduce a la situación política un elemento de inestabilidad, porque ya hemos escuchado, por ejemplo, a Rafael López Aliaga decir que la luna de miel terminó, ya comienzan, digamos, a pedirle resultados, ya comienza el declive, además, también de la popularidad inicial. Entonces, agregarle este dato no le hace bien a un país que tiene ya un Congreso antropófago, ¿no? Entonces, podríamos terminar en una situación impredecible si se repite. Claro, ya empezaron algunas voces a hablar de vacancia, ya sería pues el colmo del ridículo, ¿no? Ir a una vacancia cuando faltan 3 meses para la elección. No, es que es popular. Esto es un poco, no sé si te acuerdas de ese relato de Cortázar en Historia de Económicos y de Famas, cuando levantaban los patíbulos. Levantan el patíbulo y la gente toda se reúne, finalmente no ejecutan a nadie y la gente se molesta. No sé si te acuerdas. Se siente defraudada, Se siente defraudada. Bueno, igual, o sea, a nosotros nos ha gustado ver al Congreso devorar presidentes, ¿no? Y no creo que podamos decir que está exento de esa posibilidad, José Gerí. Las exigencias del electorado podrían terminar pidiendo una vacancia, no lo descarto. Bueno, pero ha sido bastante escueta la explicación y yo diría que hasta boba por momentos, ¿no? Porque está claro que él no es Pedro Castillo, nadie lo está acusando de serlo y su explicación es: yo no soy maestro, soy abogado. Dinos quién es este chino, compadre, ¿no? Además, es una explicación vaga e imprecisa. Cuando se requiere certeza, ¿no? Me reuní para esto. Por último, es mi amigo. Yo puedo sentarme a comer con quien quiera. Sí. Y terminaba el asunto. ¿Y por qué se puso? Bueno, no quería llamar la atención. Hay que recordarle pues esas situaciones de las películas del inspector Clouseau, que se ponía con gabán, lentes oscuros, el sombrero, en medio de un día soleado cuando todo el mundo estaba en polo. Entonces, llama más la atención. Llama más la atención. Sí, claro. Además, él es un hombre espigado, alto. Todo está claro. Sí. Entonces, en realidad, lo que da mala espina, más allá de la vestimenta o la circunstancia tan rara de la reunión, es que todas las fotos en las que aparecen están rodeados de congresistas, por lo menos de trayectoria controversial. Cordero Jontay, María Agüero, ¿no? Y diera la sensación de que no se acercan a los chinos simplemente por interés cultural. Sí, por eso. O sea, yo creo que él ha debido decirnos una cosa. Sí, es mi amigo. ¿Qué pasa si es amigo del presidente? Pero no ha dicho eso. Por eso. O sea, es mi amigo. No, es que hemos estado viendo, creo que hubo una primera explicación a propósito de una celebración de la llegada de los chinos al Perú. Claro, una celebración de la amistad peruano-china. Pero, digamos... Pero para una organización así hace falta reunirse a la medianoche, creo que no, ¿no? No, por eso. Creo que ha sido un desliz. Creo que a todos nos conviene que el presidente recuerde la importancia de su figura, la importancia de preservarse a sí mismo de las exigencias de una campaña que va a ser muy reñida y en la que la gente puede terminar votando. Yo, por ejemplo, creo que hubo un toque de populismo electoral en la sacada en la remoción de Dina Boluarte. Fue mirando al electorado. Sin duda. Y sin duda. Y si se ofrece,
Además, el Perú ya demostró que pueden pasar los presidentes, o sea, los presidentes pasan, la economía queda, ¿no? Entonces, no sé por qué hay necesidad de ponerse en una situación tan complicada. Bueno, él podría haber dicho en su defensa que todos los presidentes se han dado sus escapaditas, ¿no? Porque recordamos a algunos que fueron famosos por ello. Pero la susceptibilidad está muy a flor de piel. Estamos curados del susto. Entonces cualquier indicio ya nos pone en alerta roja, ¿verdad? Es que estamos todos en una situación de pánico moral respecto a la corrupción, entonces cualquier dato se va a convertir en una cosa peligrosa y por eso el presidente debería darse cuenta de eso, no solo ofrecer una disculpa, sino decirnos con claridad cuál era la razón de su reunión. Tendremos que hacer un esfuerzo y creerle, ¿no? Y sobre todo prometerse a sí mismo no volver a dar un paso en falso como este que, repito, repone la inestabilidad en el escenario político innecesariamente. Bien, ayer escuchábamos la conversación que tuviste con el periodista Baella y respecto al caso de Álvarez has usado una figura que es impactante. Has dicho, Carlos Álvarez ha decidido suicidar su postulación. Vamos a escuchar lo que él ha dicho antes de que nos expliques en qué consiste esta figura. Adelante. ¿Cómo se llama? A ver, la primera cosa que yo quisiera resaltar es que luego del destape de este programa sobre la condena que ocultó en su hoja de vida, que es algo sumamente grave, la reacción principal del candidato Álvarez ha sido aparecer en un video que parecería un video del padre Maritín, de uno de sus más entrañables personajes, ¿no? Payaseando, diciendo que sale del closet, y por supuesto el diario El Trome muy hábilmente ha recogido el titular. Si esto fuera verdad, sería una noticia nacional, pero por supuesto es una farsa, es una imitación, como casi todo lo que Álvarez hace. Lamentable porque él se está tomando a la broma, una vez más, un tema que es sumamente grave y que le puede costar la candidatura, y él lo sabe. Sin embargo, pues nos ha tratado de envolver diciendo que en realidad lo absolvieron, sí lo condenaron, pero luego lo absolvieron y ahora está absuelto y entonces no pasó nada y por eso no puso nada en su hoja de vida. ¿Así de sencillo es, Humberto? Yo creo que es más sencillo si el señor Álvarez presenta la Ejecutoria Suprema que dice que declaró nula su condena. Él ha leído un documento, digamos, parcial. No lo que ha englosado en su defensa, pero ¿qué documentos serían las pruebas contundentes de lo que él está diciendo? La resolución, lo que nosotros los abogados llamamos la Ejecutoria Suprema, que ha producido, según él, la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema en su momento, declarando haber nulidad en la condena que tuvo y probablemente absolviéndolo de los cargos. Él debería haber tenido eso a la mano por una razón sencilla. Si un periodista acucioso, tu caso, encontraba la condena que se había producido en ese tiempo, la iba a publicar. Va a producirse otra vez un movimiento un grave riesgo. Y por eso decía yo que me da la impresión de que está tratando de suicidar su candidatura. Porque es tan sencillo como, señores periodistas, señor Ortiz, acá está la Ejecutoria Suprema. Terminó el asunto. Claro, y no tendría obligación de haber declarado, que eso yo sí lo acompaño, tiene razón. Si es que tiene una absolución, no tiene ninguna obligación de declarar esa condena. Pero debía tener la previsión de contar con el documento en la mano cuando tú le preguntaras. ¿Te das cuenta? Ahora, él dice, yo no tuve vínculos con el fujimorismo y los que tenemos más de 40 años, recordamos perfectamente que el programa que le dieron en Canal 7 tenía una clara intención de ridiculizar, burlarse, desdorar a los políticos de la oposición. Para eso se le contrató. Entonces, creo que
él está confiando o en la amnesia o en la juventud de sus electores, porque todos recordamos que él, como Laura Bozzo, como Raúl Romero, eran figuras que estaban entregadas a los brazos del fujimontesinismo. Pero es que, a ver, yo creo que él confía en su simpatía, en el encanto que produce en la gente por su gracia, y que entonces esto va a pasar por agua tibia. Yo sí estoy de acuerdo contigo en eso, absolutamente. O sea, la actuación de Carlos Álvarez durante el gobierno de Alberto Fujimori fue una actuación dirigida a ridiculizar a todo aquel que criticara a Alberto Fujimori. De acuerdo. Entonces, era su derecho, pero lo que no puede decir ahora es, no, fíjese, yo no he tenido vínculos con el fujimorismo, yo defendí las decisiones que tomó el presidente Fujimori. Desde el humor. Es un argumento, digamos, manifiestamente contradictorio, ¿no? Porque el jefe del fujimorismo se llama Alberto Fujimori. Y lo que vivimos en ese tiempo fue llamado el Fujimorato. Y él fue un servidor de ese gobierno. Entonces, Un servidor pagado. claro, sí. ¿Con la plata de todos los peruanos o con la plata del CIN? Peor aún. Pero el hecho es que estuvo allí. Entonces es más sencillo decir, yo creí, después me vi defraudado cuando se revelaron otras cosas que yo no conocía ni esperaba. Era, digamos, un poquito más, pero decir, no, yo no estuve cuando la foto te tiene ahí, ¿no? Sí, Yo claro. no fui cuando las grabaciones estaban a la vista. O sea, a mí, en particular, me parece que ese es el problema de la gente que entra a jugar a la política, que cree que la política es un juego para personas simpáticas o populares. Aquí está la prueba de que él está jugando. Esto es un chiste, muy simpático para vender un tabloide, pero no es serio. No es la respuesta de un candidato que con seriedad aspira a la primera magistratura. Y me sorprende que el diario Perú 21, que ha prácticamente inventado esta candidatura 2 años atrás, y lo recuerdo porque estábamos en este programa y ya el diario de Chichi Valenzuela le daba portadas y entrevistas a 2 páginas. Ahora solamente lo pone aquí en una esquinita. Carlos Álvarez aclara críticas, ¿no?, de que fue absuelto en caso de peculado. Bueno, es que no son críticas, es simplemente haber descubierto algo que él no consideró pertinente decir. Ahora, cuando dices está intentando suicidar su postulación, estamos considerando la posibilidad de que él se ha dado cuenta quizás que no es para él y que quiere zafar. Sinceramente no lo sé. Lo que creo es que está comenzando a sentir que vienen los rigores del escrutinio estricto que se produce en las campañas políticas. O sea, Bienvenido a la campaña. ¿no? Y yo creo que va a empezar a reflexionar acerca de la certeza de la frase de George Bush papá cuando le dijo a Dukakis, que se quejaba de que lo había zarandeado, si no te gusta el calor no te metas a la cocina. Sí, claro. Entonces, él se ha metido a la cocina. Entonces, ahora no puede decir, yo jamás imaginé que la campaña sería tan sucia, pero ¿cuál ha sido la suciedad? Recordarle Campaña de demolición, ha dicho. Es una campaña de demolición. Demolición. Demolición era lo que hacía Montesinos. O sea, y a veces con humor, Sí. ¿no? O con titulares de prensa chicha. Así es. Entonces, para mí el punto central es, señor Álvarez, haga algo sencillo, libérenos a todos de esta discusión absurda e inútil. Presente usted la Ejecutoria Suprema. Y no lo han Todos presentado. decimos, terminó el asunto, se acabó. A otro tema. Curioso que en la plancha presidencial de Álvarez esté la doctora Julia Príncipe. Digo curioso porque no estoy tratando de atar cabos, pero la doctora Príncipe fue procuradora, si mal no Fue procuradora, recuerdo. sí. ¿No? Y no ha dicho esta boca es mía, ¿no? En este caso particular ha preferido no meterse, se ha mantenido al margen. El que está defendiendo como un león es Juan Cheput, que de hecho lo invitamos esta noche y él se excusó porque ya tenía un compromiso en otro programa, parece que viene mañana. Pero la gente joven que siente simpatía por el personaje cómico, imitador, no sabe estas cosas que estamos hablando porque no las vivió, ¿no? Y habría que recordarles que hubo varios personajes que, así como los dueños de canales cobraban las montañas de dólares en la mesita de la sala del CIN, también hubo personajes como Raúl Romero que le hacía canciones contra Alan García por encargo de Montesinos. Y se llenaban de plata, por supuesto.
De hecho, en la denuncia se habla de unas cifras que a mí me parecen inverosímiles por lo bajas, porque Montesinos solía ser generoso, ¿no?, con algunos de sus servidores. ¿Qué más puede pasar, Humberto? ¿Se le puede dejar fuera? ¿Estamos a tiempo? ¿Ya no? No, sí, o sea, el jurado tiene, digamos, ahí algo que decir, ¿no? El jurado electoral especial, el jurado nacional en última instancia. Pero repito, esto es una cosa sencilla de resolver por parte de Carlos Álvarez. O sea, acá está la Ejecutoria Suprema. Pueden buscarla, pueden consultarla en la red, ahí está en el archivo del Poder Judicial. Aquí dice que yo fui absuelto. Entonces, con eso ya nos archiva a los dos, nos archiva a todos. Se acabó. Pues Pero estará no pasa. buscándola tal vez. ¿Es muy difícil encontrar un documento como ese? No debería hacerlo, ¿no? Además, me imagino que se acuerda quién fue el abogado que lo defendió en la Corte Suprema. Y el abogado lo Y él debe tendría que tener una tener. copia de la resolución, porque además es un éxito, ¿no?, que hayan revocado una sentencia condenatoria. ¿Cuántos años después? 20 años, algo así. ¿No hay límite de tiempo para algo como eso? No, O sea, pero es que eso tiene que haber venido en ese periodo. O sea, le pusieron la sala penal, lo condenó, lo sometió a juicio oral y lo condenó Sí. por peculado. Se puso el recurso de nulidad y habrá pasado un año o un año y medio entre que se pone el recurso y se resuelve por la sala suprema. Porque en ese momento se sentencia a Laura Bozzo, se sentencia a varios artistas que pasaron por caja, pues, y eso tiene su costo también. Entonces, no recuerdan que él y su socio Raúl Dávila eran los mandamases en Canal 7. Y es muy curioso que un humorista que necesita trabajar desde la libertad plena, ¿no es cierto?, desde la posibilidad de burlarse de todo y de todos, elija el canal de Estado sabiendo que ahí va a tener más control, más supervisión, menos libertad, ¿no? Pero ya nos ha contado Alfredo Benavides ayer que el verdadero director del programa pues estaba en el CIN. Pero es que, o sea, a ver, si además, ¿quién es mejor blanco de burla para un imitador? ¿El opositor o el gobernante? Obviamente el gobernante. Entonces, si yo termino haciendo burlas de los opositores y luego digo, no, yo no era partidario del presidente, ¿ah? Yo solo estaba ahí haciendo mi trabajo. Sí, claro. Pero no vimos ninguna ridiculización de Alberto Fujimori. No vimos ninguna caricatura de Alberto Fujimori. Bueno, y las caricaturas de don Alberto o de su hija eran severamente sancionadas, ¿no? Hubo imitaciones de Keiko que duraron un programa. Luego un programa y chao. Y se acabaron. Puedes voltear la pizarra, gracias. Aquí nos critican siempre de que solamente hablamos de las cosas malas y criticamos. Y hoy la noticia en todos lados, incluso de los medios más adversos al fujimorismo, ha sido que finalmente, después de no sé cuántos lustros, el caso Cócteles se archiva y José Domingo Pérez pasa a una antología, no sé a cuál. Pero, ¿qué significa esto? Fuiste abogado de Jaime Yoshiyama en uno de los capítulos interminables de esta novela. ¿Qué significa que en el Perú un ciudadano cualquiera, y no hablemos de una candidata, pueda ser investigado, juzgado, encarcelado, liberado, vuelto a encarcelar y después, uy, no había nada, sorry, Sí. te puedes ir en paz? Pero ojo, que todavía no termina todavía porque estoy seguro que la Fiscalía va a poner su recurso de apelación y vamos a ir a dar a la Sala Penal de Apelaciones. Ajá. Y como no se va a contentar con lo que diga la Sala Penal de Apelaciones, vamos a terminar en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en manos del doctor Víctor Prado Saldarriaga, del doctor Manuel Luján Túpez, la doctora Paloma Altabás y otros más. ¿Cómo sabes con tanta nitidez lo que va a pasar en el futuro? Pero es que es lo que va a pasar, o sea, nunca... Pérez es algo así como la manito de Terminator, no sé si te acuerdas de la primera película, la manito seguía moviéndose tratando de perseguirte. Ya estaba deshecho, pero la manito se seguía moviendo. Entonces va a poner sus recursos, va a llevarnos a la Sala Penal de Apelaciones,
aparecerá allí. Y siempre en elecciones, ¿verdad, Humberto? Siempre en elecciones. No, eso es inevitable. El caso florece nuevamente, resucita. Pasó el 21, que puso la acusación en medio de la campaña de la primera vuelta, el 11 de marzo. 16, y el año 2016 no te digo nada, ¿no? ¿No? El domingo anterior a las elecciones salió la denuncia en Cuarto Poder. Ah, no, esa fue mejor la de además lavaba activos del narcotráfico. El piloto de la DEA. El piloto de la DEA. Gran Y resultó psicosocial. que- sí. Pero funcionó. Les funcionó y permitieron que Sí, Pedro claro. Pablo Kuczynski ganara la elección, ¿no? Sí, claro. Y el 21 permitieron que Pedro Castillo ganara la elección. ¿Cuál será el plan ahora? Ah, bueno, ahora no tienen, pues, y ahí viene la molestia, ahí viene la desesperación. Ya no tengo el Ministerio Público, tengo todavía sí el Poder Judicial. La señora Tello invita a los jueces a desobedecer al Congreso de la República. Este caos tiene que terminar, pero el Congreso no está decidido a hacerlo, pues. El Congreso tendría que promover por lo menos reformar inmediatamente la ley orgánica del Poder Judicial para que haya un mayor número de jueces supremos. Tenemos 57 jueces supremos, de los cuales solo 17 son titulares, Peto. 40 jueces supremos son provisionales. Qué horror. Y están allí y solo van a permanecer allí por la voluntad del presidente de la sala en la que están, o de la presidenta del Poder Judicial, o de una destacada magistrada suprema que dirige el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿No te da la sensación, Humberto, cuando ves los titulares de los diarios, que ahora pareciera que la izquierda, o cierta izquierda, está más preocupada por Porky que por Keiko? Sí, sí, ¿No? sí. Yo Ya no se ve ese no a Keiko tan feroz que hemos visto en es otras que creo que están elecciones. sintiendo que Keiko no está muy presente en las encuestas. Ajá. Entonces es López Aliaga que hay que... Pero también él contribuye, ¿no? Él contribuye... Pone su granito de arena. Sí, contribuye con gran entusiasmo, ¿no? Con un entusiasmo digno de mejor causa. Porque se distrae escuchando un aviso en el aeropuerto, se contradice con una facilidad enorme. A mí me dijo que yo estaba loco en un programa de Diego Acuña porque yo había citado textualmente lo que dijo en una entrevista en Panamericana, que él iba a llevar su propuesta al Congreso de salirse de la Corte Interamericana y si no aceptan, los disuelvo. Fue textual. Le digo a Acuña, Humberto Abanto ha dicho eso, está loco, yo no haría eso. Y él lo dijo. Y lo había dicho, está la grabación, te puedo pasar, se la pasé a Diego. ¿No? Dije, acá está Depende de qué grabación. programa sea, ¿no? ¿No? Depende en qué programa lo haya dicho. Sí. Pero vamos a ver. Lo que creo es que le van a dar más duro todavía no comienza. O sea, para mí uno de los errores graves de Rafael López Aliaga es haber comenzado la campaña muy temprano. Ha estado, Y primero, ¿no? eso no dura, ¿no? Entonces, no dura y todavía no ha pasado por el escrutinio que viene, ¿no? Le va a caer, le va a llover de todo. Y hay que tener correa y buen humor. Última pregunta porque me piden ir a la publicidad. El candidato del APRA, el señor Valderrama, ¿quién es? Un joven compañero que ha hecho mucho trabajo interno y que sigue haciendo trabajo interno, lamentablemente. Pero estamos en elecciones. Yo, en verdad, voy a eximirme de mayores comentarios porque tendría que quebrar una regla de fraternidad. Mi mamá me dijo que si no tenía nada bueno que decir, no dijese nada. Sería aburridísimo conversar contigo si tú hicieras caso a ese consejo de tu mamá. Gracias, Humberto, por haber estado por aquí. Gracias.